Hola, amigos de tu canal Misterio y Curiosidades, no se te olvide suscribirte a tu canal. Sin más, comencemos. ¿Crees que hay vida más allá de la Tierra? ¿Podría haber alguna raza alienígena observándonos ahora mismo y haciendo sus planes? Estoy de acuerdo, esto es difícil de creer sin pruebas. Pero hay algunas pruebas. Existen los ovnis o los extraterrestres, y conocerás las teorías más interesantes sobre los alienígenas y la vida extraterrestre. Vamos allá. ¿Qué son los ovnis? Creo que hasta los jóvenes saben descifrar estas 4 letras místicas. Un ovni es un objeto volador no identificado. Cada uno de nosotros lo imagina como una especie de platillo volante, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué imaginamos los ovnis como tales? ¿Quién dijo que los medios de transporte alienígenas debían tener este aspecto? Resulta que hay una explicación. Las primeras menciones de ovnis con forma de disco se remontan a 1935 en Canadá, pero los ovnis ganaron popularidad en 1947. Entonces, el empresario estadounidense Kenneth Arnold, mientras pilotaba su avión, observó una cadena de 9 objetos voladores cuya velocidad estimó en más de 1.600 kilómetros por hora. El movimiento de estos objetos, que emitían un espantoso resplandor azul, lo describió con la siguiente frase: como si cogieran un platillo y lo lanzaran al agua, como si lanzaran guijarros. El 7 de abril de 1950, Arnold se sorprendió de que los periódicos le malinterpretaran y uno tras otro escribieran titulares como si hubiera visto objetos similares a platillos. Para ser sincero, nunca supe si Arnold había visto realmente estos objetos o si él mismo era un escéptico. Pero el hecho es que se empezó a saber de los ovnis y se empezó a hablar de ellos. Todo el mundo sentía curiosidad por lo que había al otro lado de la Tierra, así que se convirtió en algo común y natural creer en todas las teorías sobre el espacio. ¿Has pensado alguna vez que los ovnis no son más que gente corriente, solo que del futuro o del pasado? El hecho es que los antiguos egipcios tenían la costumbre de llevar registros en las paredes y construir enormes pirámides. Hay un montón de registros que casi directamente dicen que la humanidad ya estaba en el espacio, y que fue una muy supercivilización, excepto que algo claramente no salió según lo planeado para la última generación, y acabamos empezando de nuevo. Hay una buena historia sobre este tema en el videojuego Horizon Zero Dawn, donde la Tierra fue esclavizada por robots, y la humanidad creó un proyecto que lo reviviría dentro de unos millones de años, cuando los bots fracasaran. Quizá los humanos éramos una supercivilización, pero en algún momento fuimos derrotados en una guerra o nos autodestruimos, y para preservar nuestra especie creamos un mecanismo especial para repoblar de nuevo todo nuestro planeta con humanos. Básicamente, esto explica el hecho de que nuestro planeta casi nunca sea el blanco de grandes impactos de meteoritos que puedan causar catástrofes masivas. Simplemente los pueblos más evolucionados del pasado han establecido una protección especial que nosotros aún desconocemos. Subrayo que no nos alejemos demasiado del tema y prestemos atención de inmediato a un hecho conocido por la ciencia. Las pirámides de Giza son una de las construcciones más majestuosas y misteriosas jamás erigidas por el hombre. Hay muchas leyendas y mitos en torno a ellas y están asociadas a acontecimientos místicos e inexplicables. Los científicos aún se preguntan cómo una civilización que no tenía ni idea de los complejos mecanismos de elevación ni de los cálculos precisos pudo elegir estructuras tan perfectas. Si miramos más de cerca, veremos que todas las pirámides de Giza se construyeron en la intersección de las líneas más largas de latitud y longitud. ¿Cómo puede explicarse eso? Francamente hablando, esta teoría sobre la humanidad desarrollada del pasado empieza a parecer mucho más interesante y plausible, ya que es imposible explicar todo esto por otra cosa. Por otro lado, también existe una versión sobre los extraterrestres. Dicen que los extraterrestres vinieron a la gente y les hicieron un regalo en forma de ayuda para construir las pirámides. Por cierto, existe una prueba sobre este tema en una de las revistas populares de 1988, había un artículo sobre un hallazgo inusual en la Gran Pirámide de Giza. Allí se encontró algo parecido a una momia humanoide, que descansaba en un sarcófago en una de las salas ocultas. Cerca del cadáver también encontraron un papiro que relata el encuentro del faraón Khufu con un extraterrestre.
De la historia se deduce que la pirámide no se construyó para el faraón, sino para el visitante extraterrestre, ya que éste dijo que sus congéneres llegarían pronto a la Tierra, y la estructura serviría como una especie de faro. Si creemos esa teoría sobre los alienígenas y asumimos que esto pudo ocurrir realmente en el pasado, las cosas empiezan a encajar poco a poco. Nos damos cuenta de que los desaparecidos podrían estar relacionados con extraterrestres. Casi lo olvido, no te he contado nada de la abducción que le ocurrió a un hombre llamado Travis Walton, un trabajador forestal. El 5 de noviembre de 1975, hacia las 6 de la tarde, después de terminar su trabajo en el Bosque Nacional, Walton y otros 6 empleados iban en un camión en dirección a su casa, cuando de repente vieron un gran objeto con forma de platillo que flotaba por encima de los árboles. El ovni estaba a menos de 34 metros cuando Walton decidió bajarse del camión para verlo más de cerca. Al acercarse, un rayo de luz estalló en el cielo y Walton desapareció. La policía se mostró escéptica ante las declaraciones de sus colegas, y todos pensaron que estaban encubriendo su asesinato. Pero 5 días después, Walton regresó a la Tierra, apareció hacia medianoche, completamente desorientado y en el mismo lugar. Le pareció que solo había estado fuera unas horas e informó de que recordaba haber estado en una mesa de habitación de hospital, con 3 criaturas sin pelo que realizaban un experimento con él. Pruebas de la existencia de ovnis era el titular de todos los periódicos locales el día en que apareció. El siguiente video en internet muestra a unos extraños objetos descubiertos por un usuario habitual de Google Maps. 1 de cada 3 espectadores se puso inmediatamente a investigar el servicio en persona, pero todos sus intentos resultaron inútiles, ya que el autor del video no adjuntó las coordenadas exactas. Por supuesto, esto no pudo evitar provocar un acalorado debate sobre la credibilidad de la fuente. Sin embargo, los ufólogos están convencidos de que, si todo esto es cierto, las misteriosas figuras llegaron a la Tierra desde el espacio exterior y podrían ser organismos vivos o algún tipo de mal presagio. Después de escuchar 2 historias, es posible que pienses que los alienígenas son escurridizos y que nadie puede captarlos nunca con una cámara, lo que hace que el proceso de descubrir otra vida sea mucho más difícil. Pero no es así, y una vez, la gente consiguió capturar algo en video. Esto ocurrió a mediados del siglo XX, justo sobre la capital de los Estados Unidos. Durante 17 días enteros, la gente pudo ver varios ovnis sobrevolando Washington, D.C. Por supuesto, esto provocó el pánico de todo el mundo, incluidas las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el aeropuerto local, la administración de la Casa Blanca y Harry Truman, entonces presidente. Bueno, si yo viera algo así sobre mi ciudad, me asustaría tanto como ellos, eso seguro. Especialmente cuando consideras el hecho de que nadie podía explicarlo, las fuerzas aéreas, ni los medios locales, ni el propio Estado, era como si todo el mundo fingiera estar esperando a que alguien diera una respuesta a todo aquello. Incluso la administración del Pentágono se declaró impotente. La única noticia es que 17 días después de su primera aparición sobre la ciudad, estos misteriosos objetos desaparecieron y nadie los ha vuelto a ver desde entonces. Poco antes del incidente sobre Washington, D.C., las Fuerzas Aéreas estadounidenses lanzaron oficialmente un proyecto llamado SAN. Su misión consistía en investigar los ovnis, examinar todas las pruebas de video y fotografías y patrullar la zona. Durante un año, este proyecto fue clasificado como secreto. El único objeto del proyecto era refutar la existencia de los ovnis, excepto que los líderes del proyecto parecen haber tenido éxito en hacerles creer a todos lo opuesto. Tomaron más de 13.000 fotografías y videos, y casi uno de ellos no pudieron explicarse ni con ayuda de la ciencia ni con ayuda de la tecnología de ninguna manera. Al final, el gobierno tuvo que clasificar todos estos hallazgos como no identificados. El jefe del proyecto apoyó la hipótesis extraterrestre del origen de los objetos, aunque las autoridades superiores la rechazaron. La existencia del proyecto se reveló por primera vez en 1959 y en 1961 se desclasificaron los documentos. Por grandes o alucinantes que parezcan los descubrimientos y hallazgos del pasado, hoy en día siguen existiendo diversas pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Por ejemplo, he aquí un video publicado hace poco más de 2 años.
El video captó un ovni. La grabación muestra claramente luces que forman un triángulo y vuelan en la misma dirección contra el cielo nocturno. Algunos lo tomaron como una señal del cielo, otros estaban seguros de que se trataba de extraterrestres, y otros, los escépticos, se mantuvieron fieles a sus creencias y declararon que no era más que una especie de prueba militar del Estado. Hace poco saltó la noticia de que 3 leñadores se habían encontrado con una especie de humanoide alienígena. Según cuentan, estaban paseando por el bosque y haciendo sus actividades habituales cuando, de repente, se oyó un sonido extraño, similar a un zumbido, solo que varias veces más fuerte. Cada uno de los hombres levantó la vista y observó un objeto con forma de cigarro que flotaba en el aire y emitía algo que parecía humo. Pensaron que se trataba de un avión en caída, pero cambió bruscamente de trayectoria, sobrevoló los árboles y aterrizó a unos cientos de metros. Los leñadores fueron alcanzados por las hojas que caían de los árboles y rápidamente fueron a investigar el objeto no identificado. ¿Será un astronauta haciendo un aterrizaje de emergencia o sigue siendo un avión, pero caro y trucado? ¿O tal vez se trate de extraterrestres?, preguntó el tercer amigo a los 2 compañeros. Tras intercambiar miradas, los hombres abrieron la cabina del avión y se quedaron estupefactos ante lo que vieron. Se encontraron con una criatura parecida a un humanoide, con un tono verdoso y una cabeza alargada. Quedó claro que no se trataba de ninguna broma y que el pueblo se enfrentaba a una anomalía real con un alienígena que había caído sobre sus cabezas. Los 3 corrieron inmediatamente en busca de ayuda, salieron del bosque, llegaron a un punto en el que podían recibir señal, marcaron el 911 y regresaron al lugar del accidente. Pero no había nadie. El misterioso objeto había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La historia suena, cuando menos, extraña. Unos 3 tipos paseaban por el bosque y afirmaron haber visto al extraterrestre. Nadie se lo había creído, y más aún, no habrían escrito ningún artículo sobre ellos de no ser por una cosa, uno de ellos, el tercero, el que sugirió que se encontrarían con extraterrestres. Era un antiguo científico especializado en la comprobación de hechos sobre ovnis. El hombre nunca creyó en nada extraterrestre, al contrario, apoyaba la idea de que todo en nuestro planeta fue hecho por humanos y que no existe más vida que la nuestra en la Tierra. ¿Qué opinas? ¿Crees en la vida extraterrestre? Y hasta aquí el video de hoy de tu canal Misterio y Curiosidades. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, danos un me gusta, dejar tus comentarios y compartir este video. Muchas gracias.